Que el perdón de Dios llegue a sus vidas, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ante la conclusión de toda esta serie de lecturas, en donde Jesús poco a poco va pasando de el testimonio de que viene del Padre, en primer lugar como un enviado de Dios, a llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Y es aquí en donde termina la polémica con todos los judíos, terminando con el intento de asesinato por parte de los judíos, pero Jesús se les escapó de las manos. No porque Jesús fuera un cobarde, no porque Jesús no quisiera morir en ese momento, no. Él sabía que tenía que morir, pero tenía que esperar el momento, el tiempo indicado para que se realizara la obra de la redención. Por el momento él todavía tenía que seguir predicando, anunciando la palabra de Dios, pero ahora, a diferencia de los primeros momentos en donde Jesús silenciaba que él era hijo de Dios, silenciaba que era el Mesías, él no quería saber nada de eso. Él se dedicaba simplemente a anunciar el reino de Dios, a empezar a cultivar ese campo para que la gente se preparara para el anuncio que ahora da. Y si ustedes ven, a pesar de que habían judíos, a pesar de que habían personas que dejaron de creer en Jesús e incluso lo intentaron matar, otros siguieron creyendo en Jesús. Eran estos que luego, después del acontecimiento de la resurrección de Jesús, formaron parte de la primera comunidad cristiana cimentada en los apóstoles. Y obviamente dentro de estas figuras tenemos a grandes personajes como Nicodemo y José de Arimatea, que cuando Jesús murió, ellos se presentaron, aun cuando sus discípulos habían desaparecido. Eran estas personas que, llegado el momento más difícil de la predicación de Jesús, ellos creyeron en Jesús. Y muchos otros también, ante la predicación y sobre todo ante el testimonio que no solo Juan el Bautista, sino todas las obras de Jesús hacía, y quisieron creer en él. Ahora, hermanos, nos toca la pregunta a nosotros: ¿qué tanto estamos siguiendo el testimonio de Jesús? Estamos ya a las puertas precisamente de la Semana Santa, y solo nos queda esa pregunta: ¿cómo hemos aprovechado el testimonio de Jesús para esta Semana Santa? ¿Cómo nosotros hemos aprovechado todas estas gracias y este mensaje de Jesús? Porque nosotros, desde que iniciamos el tiempo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, podemos decir: ¿qué tanto nosotros hemos creído en Jesús? ¿Hemos tomado acaso la actitud de los fariseos, los escribas, los demás judíos, que empezaron escuchando el mensaje de Jesús? Pero cuando el mensaje de Jesús nos exige tantas cosas, nos da exigencia, nos da sacrificios, hemos sido como los judíos, tratando de matar al Señor, tratando de ahogar la voz de Jesús en nuestra vida. O hemos sido como los otros judíos, que ante tantas obras y tanto testimonio, a pesar de las exigencias, hemos creído en Jesús.